Una herencia familiar de valor incalculable. Una chica sin hogar desesperada. El descubrimiento trascendental de un millonario. Esto no es solo otra historia de la pobreza a la riqueza. Es un relato sobre el destino, la compasión y el poder de una sola joya que conecta dos mundos separados por kilómetros. Prepárate para asombrarte mientras desvelamos el secreto detrás de los collares a juego que unieron a un millonario y a una chica sin hogar. Un joven millonario dejó caer su teléfono al ver el collar de la chica sin hogar. Era exactamente igual al de su amor de la infancia. Intentó ayudarla y se enamoró de nuevo. Las bulliciosas calles del centro de Madrid brillaban bajo las luces de la ciudad mientras Alejandro Martínez salía de su elegante coche negro. Aferrando su teléfono, repasaba su agenda del día siguiente, con la mente ya puesta en el negocio multimillonario que acababa de cerrar. Podría haber sido una noche cualquiera. Sin embargo, mientras se dirigía a su cafetería favorita, algo, o más bien alguien, captó su atención. Acuclillada contra la pared, envuelta en un abrigo raído, estaba una joven. Tenía el pelo revuelto, el rostro marcado por el agotamiento y sostenía un vaso de papel con unas pocas monedas dentro. Alejandro podría haber seguido de largo, como hacía a menudo en su ajetreada vida, pero algo lo detuvo. No fue su postura ni su rostro, sino el objeto que brillaba en su cuello. Un collar. Se detuvo en seco, su corazón dio un vuelco. La delicada cadena, el pequeño colgante en forma de corazón, con un zafiro en el centro, era inconfundible. El pulso de Alejandro se aceleró. Sus pensamientos volaron años atrás, a un día en que él mismo había colgado ese collar en el cuello de la chica que había amado más que a nada. Sandra susurró para sí mismo. Alejandro se acercó a la chica con cautela, el sonido de sus elegantes zapatos resonando en la acera. Cuanto más se acercaba, mayor era su asombro. El collar coincidía en cada detalle. Agachándose ligeramente para estar a su altura, se aclaró la garganta. «Perdona», dijo con voz temblorosa. «¿Dónde conseguiste ese collar?» La chica, que se llamaba Sofía, levantó la cabeza bruscamente, con una chispa de desconfianza en sus ojos. Instintivamente agarró el colgante, como si quisiera protegerlo. «¿Por qué te interesa?», espetó a la defensiva. «Es solo un collar». El corazón de Alejandro latía con fuerza en su garganta. «No, no lo es. Perteneció a alguien a quien quise». Sofía se quedó helada, apretando más fuerte el colgante. Su mirada recorrió el costoso traje y el reloj de Alejandro con expresión recelosa. «Mire, no le conozco, ¿vale? Déjeme en paz». Alejandro no se movió. Las preguntas bullían en su mente, pero sintió que no debía forzar la situación. «Lo siento», dijo en voz baja, levantando las manos en señal de paz. «Ese collar es muy importante para mí». Sofía se apartó, sus labios apretados en una fina línea. «Es lo único que me queda», murmuró. Sus suaves palabras golpearon a Alejandro como un rayo. «¿De quién te quedó?», preguntó con voz apremiante pero suave. Sofía no respondió. Se levantó de un salto, agarró sus pocas pertenencias y se ajustó más el abrigo. «No tengo tiempo para esto ahora», espetó, antes de alejarse rápidamente. Alejandro se quedó paralizado, con la mente hecha un torbellino. El colgante, el zafiro, los recuerdos. Todo volvía. Este collar no solo se parecía al que le había dado a Sandra una vez, sino que era exactamente el mismo. Recordó el día que se lo dio, Sandra riendo, sus ojos brillando de alegría, prometiendo que lo llevaría siempre. Y entonces, de repente, desapareció. Su familia se mudó bruscamente, sin dejar rastro. Alejandro pasó años preguntándose qué le había ocurrido. El recuerdo de ella y del collar grabado indeleblemente en su corazón. Y ahora, después de tanto tiempo, el collar había reaparecido en el cuello de una mujer sin hogar. Decidido, fue tras ella. «¡Espere!», gritó, su voz cortando el murmullo de la ciudad. Sofía se giró con la mirada recelosa. «¿Qué quiere de mí?», espetó, con un tono desesperado vibrando en su voz. «No tengo nada que pueda darle». Alejandro dudó, pero su mirada se suavizó. «Solo quiero hablar», dijo,
por favor. Sofía vaciló, escrutando su rostro en busca de engaño. No encontró ninguno, pero años de lucha no le habían dejado mucha confianza en nadie. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. Alejandro se acercó más. Porque ese collar significa más para mí de lo que crees. Y creo que también podría significar algo para ti. Los dedos de Sofía aflojaron ligeramente su agarre sobre el colgante. Sus defensas vacilaron. No sé, sacudió la cabeza. No recuerdo de dónde lo saqué. Siempre ha estado conmigo. El pecho de Alejandro se oprimió. ¿Y si te dijera que sé de dónde viene? Los ojos de Sofía se abrieron de par en par, una pequeña chispa de curiosidad brillando en su mirada distante. Entonces dímelo, susurró. Alejandro respiró hondo, su corazón latiendo con fuerza, mientras decidía adentrarse en la incertidumbre. Perteneció a una chica a la que quise de niño. Se llamaba Sandra. El nombre pareció flotar entre ellos como un hilo frágil, una conexión invisible. Sofía apartó la mirada, un conflicto interno reflejado en su rostro. Yo no soy ella, dijo finalmente con gravedad. Ni siquiera sé quién soy realmente. El corazón de Alejandro se encogió, pero no dejó escapar el momento. Entonces déjame ayudarte a averiguarlo, dijo con determinación. Sofía lo miró a los ojos, como buscando la verdad en sus palabras. Por primera vez en años, sintió un atisbo de esperanza. Asintió de mala gana. De acuerdo, pero no esperes mucho de mí. Alejandro sonrió levemente, sabiendo que aquello era solo el comienzo de un viaje que cambiaría la vida de ambos. Alejandro estaba sentado en su elegante oficina, rodeado de ventanales que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad. La tenue luz de su ordenador reflejaba su rostro pensativo, pero sus pensamientos no giraban en torno a negocios o inversiones. Se recostó en la silla y suspiró profundamente. Por centésima vez, imaginó a Sofía y el collar. Simplemente no podía quitárselo de la cabeza. El colgante en forma de corazón, con el zafiro en el centro. No podía ser una coincidencia. Era exactamente el mismo que le había dado a Sandra años atrás. Cerró de golpe la tapa del portátil. El anhelo de respuestas lo impulsaba imparablemente. No creía en el destino, pero esto se sentía diferente. Necesitaba saber más. Durante los días siguientes, dedicó silenciosamente todo su tiempo a averiguar más sobre Sofía. No fue difícil descubrir dónde solía estar. Generalmente pasaba el día en el mismo tramo de acera y se refugiaba en callejones cercanos por la noche. Desde la seguridad de su coche, observaba cómo vivía su día a día, o más bien cómo el mundo pasaba a su lado. La chica se movía como si quisiera volverse invisible, hombros caídos, mirada fija en el suelo. Evitaba el contacto visual con extraños y se sobresaltaba ante cualquier acercamiento. Alejandro notó que el abrigo gastado apenas la protegía en las noches frías. Vio cómo racionaba la poca comida que conseguía. A menudo prefería prescindir para que otros tuvieran más. Al tercer día, vio algo que le encogió el corazón. Un grupo de adolescentes estaba parado donde Sofía se sentaba. Sus risas burlonas y sus gestos eran insultantes. Señora! ¿Tienes algo de calderilla para nosotros?, le espetó uno, mientras pateaba una botella vacía hacia ella. Sofía no reaccionó, su mirada fija en el suelo. Otro chico cogió la botella y la arrojó a los pies de la chica. El estrépito del cristal rompiéndose llenó el callejón. La ira inundó a Alejandro mientras salía del coche. Pero antes de que pudiera intervenir, Sofía ya se había puesto en pie de un salto. «¡Dejadme en paz!», gritó, su voz ronca pero firme. Los chicos se fueron riendo, sus insultos desvaneciéndose lentamente en la distancia. Alejandro observó cómo Sofía se dejaba caer de nuevo en el bordillo, sus manos temblorosas aferrándose de nuevo al collar. El agotamiento marcaba su rostro, pero había en ella una fuerza silenciosa que lo conmovió profundamente. Esa noche, Alejandro decidió que no seguiría observando desde la distancia. Era hora de volver a encontrarse con ella. Al día siguiente, mezclando determinación y cautela, se acercó a Sofía. La chica estaba acurrucada en su lugar habitual, con las rodillas recogidas, la mirada perdida en el bullicio de la calle. Sofía la llamó en voz baja, deteniéndose a una distancia respetuosa. Ella levantó la cabeza bruscamente,
Sus ojos se encendieron con una mezcla de amargo reconocimiento e ira al ver quién era. «Usted otra vez», murmuró, apartando la cara. «¿Qué quiere ahora?» Alejandro se agachó para estar a su nivel. «Quiero ayudar», dijo simplemente. Sofía soltó una risa amarga. «¿Ayudar? ¿Por qué? ¿Para sentirse mejor consigo mismo? ¡Olvídalo!». Sus palabras dolieron, pero Alejandro no retrocedió. «Lo digo en serio», continuó. «Quiero ayudarte a salir de la calle, a que te recuperes. Mereces algo mejor que esto». Sofía suspiró con desdén. «No tiene ni idea de quién soy». Alejandro hizo una breve pausa antes de responder en voz baja. «Sé que eres más fuerte de lo que crees. Te he visto luchar día a día, incluso cuando el mundo te golpea constantemente. Eso demuestra valentía». Sofía lo miró fijamente. Su barrera defensiva vaciló por un momento mientras la confusión cruzaba su rostro. «¿Por qué te importa tanto?», preguntó en voz baja. Alejandro respiró hondo. «Por el collar», admitió. «Perteneció a alguien a quien quise hace mucho tiempo y a quien perdí. Cuando lo vi en ti, no sé, fue como si tuviera otra oportunidad». Los dedos de Sofía se cerraron instintivamente con más fuerza sobre el colgante. Su mirada se endureció de nuevo. «Ya te dije que no recuerdo de dónde viene». «Y está bien», dijo Alejandro suavemente. «Pero quizás, si me dejas ayudarte, podamos averiguarlo juntos». La chica guardó silencio durante un largo rato, escudriñando sus ojos en busca de mentiras o segundas intenciones. «No confío en gente como tú», dijo finalmente. «Hombres ricos con traje siempre quieren algo a cambio». Alejandro asintió, reconociendo sus preocupaciones. «Lo entiendo», dijo. «No me conoces y no tienes motivos para confiar en mí. Pero te prometo que no te pediré nada a cambio. Solo que me dejes ayudarte». La mano de Sofía soltó un poco el collar. Su expresión ya no era tan hostil. «¿Cuál es la trampa?», preguntó en voz baja. «No hay ninguna trampa», respondió Alejandro. «Pero si me dejas ayudarte, me gustaría saber más de ti, de tu pasado». Sofía frunció el ceño. «No recuerdo mucho». «No importa», dijo Alejandro. «Me cuentas lo que quieras cuando estés lista». Por primera vez en años, una tenue chispa de esperanza se encendió en el corazón de Sofía. Finalmente asintió. De acuerdo, aceptó a regañadientes. «Pero no esperes que sea fácil». Alejandro esbozó una leve sonrisa mientras una oleada de alivio lo invadía. «No espero otra cosa», dijo. En ese momento, ambos supieron que aquello era el comienzo de algo para lo que ninguno de los dos estaba preparado. Alejandro estaba sentado en un rincón apartado de una tranquila cafetería, frente a Sofía. El murmullo de las conversaciones y el suave tintineo de las tazas llenaban el aire de fondo, pero entre ellos vibraba una tensión silenciosa. Sofía, aunque a regañadientes, había aceptado la invitación después de que Alejandro la animara persistentemente durante días. Su desconfianza no había desaparecido, pero la constante amabilidad y paciencia de Alejandro habían comenzado a resquebrajar el muro con el que se había aislado del mundo. Un té caliente humeaba en su mano, sus dedos aferrando la taza con fuerza, como buscando consuelo y seguridad en su calor. Alejandro esperó pacientemente, sintiendo que no debía apresurar nada. Finalmente, Sofía habló primero. «Esto es raro para mí», admitió, con la mirada fija en la mesita. «No hablo de mi pasado, con nadie». Alejandro Martínez asintió. Su voz era suave. «No tienes que contarlo todo, solo lo que te sientas cómoda compartiendo». Sofía dudó. Su mirada se posó en el collar que descansaba sobre su pecho. Lo tocó ligeramente, sus dedos recorriendo la forma familiar. Esto empezó con un susurro apenas audible. «Es lo único que he tenido toda mi vida, lo único que he sentido que era realmente mío». Alejandro se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza. «¿Sabes de dónde viene?», preguntó. Sofía negó lentamente con la cabeza. No respondió. «Lo tengo desde que tengo uso de razón, quizás incluso antes de que todo se derrumbara». El pecho de Alejandro se oprimió. «¿Antes de qué?», preguntó con cautela. Sofía dejó escapar un suspiro tembloroso mientras apretaba más la taza. «No recuerdo mucho de mi infancia», confesó. «Todo está borroso. Tengo fragmentos de recuerdos,
una casa, risas, pero es como intentar sujetar agua con las manos. Se me escapa entre los dedos. Entonces levantó la vista hacia Alejandro, una frágil vulnerabilidad brillando en sus ojos. Lo único que sé es que un día todo desapareció. Mi familia, mi hogar, todo. A Alejandro se le cortó la respiración. El dolor que resonaba en su voz evocaba exactamente el vacío que él también había sentido cuando Sandra desapareció de su vida. Apretó los puños bajo la mesa, intentando controlar sus emociones. ¿Y el collar?, preguntó en voz baja. ¿Lo has tenido desde entonces? Sofía asintió. Sí, es lo único que siempre ha estado conmigo. Cuando me sentía perdida o asustada, lo agarraba. Supongo que me hacía sentir menos sola. El corazón de Alejandro latió más rápido mientras las piezas del rompecabezas empezaban a encajar lentamente. El collar, los vagos recuerdos de una familia, el sentimiento de pérdida, le recordaban demasiado a lo que sabía de Sandra. Intentó mantener la calma mientras escrutaba el rostro de Sofía, sus facciones, la forma de sus ojos. Empezaba a vislumbrar cierto parecido, pero los años y las dificultades habían dejado su huella. ¿Recuerdas algo más?, preguntó, esforzándose porque su voz no delatara la tormenta emocional que sentía por dentro. Sofía volvió a negar con la cabeza. En realidad no respondió, solo sensaciones, como si faltara algo, como si hubiera un enorme vacío dentro de mí que no puedo encontrar. El corazón de Alejandro se compadeció de ella. Se dio cuenta de que su interés ya no era solo por el collar, por recuperar un viejo recuerdo. Era por la propia chica que estaba sentada frente a él, que había pasado por tanto sufrimiento y aún así conservaba su tenacidad. Su fuerza, su vulnerabilidad y su silenciosa determinación lo cautivaron. Ya no quería resolver un misterio, sino conocerla, ayudarla y cuidar de ella. «Gracias por contármelo», dijo Alejandro con voz cálida. Sofía levantó la vista, la incertidumbre reflejada en su rostro. «¿Por qué te importa tanto?», preguntó. «Apenas me conoces». Alejandro dudó antes de responder, eligiendo sus palabras con cuidado. «Porque veo algo en ti», dijo finalmente. «Algo que no veo en la mayoría de la gente. Has pasado por mucho, pero no te has rendido. Eso es raro». Sofía parpadeó, sorprendida por su sinceridad. «La mayoría de la gente solo ve a una chica sin hogar», dijo en voz baja. Alejandro negó con la cabeza. «Yo no veo eso», afirmó con firmeza. Mientras salían de la cafetería bajo la tenue luz del atardecer, Alejandro sintió algo que no esperaba. Ya no buscaba solo a Sandra. Empezaba a enamorarse de Sofía. La noche siguiente, caminaron juntos por los silenciosos pasillos del centro de apoyo local. Las paredes recién pintadas y un aire de calidez impregnaban el edificio, que buscaba ofrecer una nueva oportunidad a los necesitados. Sofía se detuvo ante la pequeña habitación que le habían preparado. No era grande, una cama, un escritorio y un armario, pero estaba limpia y era segura. «No sé si esto es buena idea», susurró, mientras jugueteaba nerviosamente con la correa de su desgastada bolsa. Alejandro le sonrió amablemente. «Es solo un lugar para que te recuperes. No hay segundas intenciones. Te lo mereces, Sofía». La chica levantó la mirada hacia él, y la sospecha desapareció lentamente de sus ojos. Tras un momento, asintió. «De acuerdo, pero solo por un tiempo». Alejandro se rió. «No pido más que eso». En los días siguientes, la vida de Sofía experimentó un cambio radical. El personal del centro la ayudó a encontrar un trabajo a tiempo parcial en una librería cercana, y Alejandro se aseguró discretamente de que no le faltara de nada: ropa nueva, artículos de primera necesidad y un ánimo constante cuando las dudas la asaltaban. Al principio, Sofía protestó, reacia a que nadie hiciera demasiado por ella, pero la inquebrantable amabilidad de Alejandro fue derribando gradualmente los muros que había construido durante años. Una noche Alejandro invitó a Sofía a cenar a un acogedor restaurante italiano. Entre pasta y vino, sus conversaciones se hicieron más profundas. «Bueno», dijo Alejandro, inclinándose un poco hacia adelante, «ahora que te estás asentando, ¿has pensado más en tu pasado? ¿En el collar?». Sofía vaciló, su tenedor suspendido en el aire. «Lo he intentado», confesó,
pero es como si hubiera niebla a mi alrededor. En cuanto me acerco a algún recuerdo, se desvanece. Alejandro asintió con comprensión. Imagino que debe ser muy frustrante. Lo es, suspiró Sofía. Pero no sé. Quizás no importe. Quizás debería mirar hacia adelante y dejar ir el pasado. El pecho de Alejandro se oprimió. Sintió que Sofía intentaba protegerse del dolor, de no saber nunca las respuestas. Pero también sabía lo importante que podía ser descubrir la verdad, no solo para él, sino también para Sofía. A veces el pasado nos encuentra, aunque no lo busquemos, dijo en voz baja. En las semanas siguientes se acercaron cada vez más. Las llamadas telefónicas nocturnas, los paseos tranquilos por el parque y las conversaciones llenas de risas se convirtieron en parte de su rutina diaria. Sofía empezó a abrirse lentamente, compartiendo pequeños fragmentos de recuerdos de la infancia. Recuerdo un columpio, dijo una tarde, mientras estaban sentados juntos en un banco, observando la puesta de sol. Estaba atado a la rama de un gran árbol. Pasaba horas sentada en él. El corazón de Alejandro dio un vuelco. En mi antiguo barrio también había un columpio, así dijo. Sandra y yo pasamos muchas tardes allí. Sofía ladeó la cabeza. Sandra, la has mencionado antes. Significaba mucho para ti, ¿verdad? Alejandro sonrió, pero su sonrisa era nostálgica. Sí, era mi mejor amiga, mi primer amor. Luego, un día se mudaron y nunca más la volví a ver. Sofía escuchó en silencio. Debió ser difícil, comentó en voz baja. Lo fue, admitió Alejandro. Pero cuando vi ese collar en ti, fue como si tuviera una segunda oportunidad. Sofía bajó la mirada, jugueteando con el collar entre sus dedos. Quería decirle lo que sospechaba, que tal vez ella misma era Sandra, pero le aterrorizaba la idea. ¿Y si Alejandro solo se preocupaba por ella debido a los viejos recuerdos? Una noche, mientras ordenaba sus pocas pertenencias en su habitación, Sofía encontró algo que no había visto en años. Una pequeña foto arrugada, escondida entre las páginas de un viejo cuaderno. Contuvo la respiración mientras la desdoblaba con cuidado. La imagen estaba descolorida, pero aún así se veía claramente lo que mostraba. Ella, de niña, junto a un niño, delante de un enorme roble y un columpio. El niño era Alejandro. Su corazón se aceleró mientras los recuerdos emergían. Las risas, las tardes bajo el árbol, el momento en que el niño le dio el collar. Todo volvió. Soy Sandra, se le escapó, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos al asimilar la revelación. Pero el miedo apareció de inmediato. ¿Y si Alejandro ya no la veía igual? ¿Si todo había sido solo una evocación del pasado para él? ¿Y si no la amaba por sí misma? Apretó la fotografía, su corazón dividido entre la esperanza y la duda. Finalmente decidió no decir nada a nadie. Por ahora no estaba preparada para las preguntas ni para arruinar lo que se había desarrollado entre ellos. La próxima vez que se encontró con Alejandro, él notó de inmediato que algo había cambiado en ella. ¿Todo bien?, preguntó preocupado. Sofía forzó una sonrisa. Sí, solo tengo muchas cosas en la cabeza. Alejandro no insistió, sintiendo que ella necesitaba tiempo. Pero mientras caminaban uno al lado del otro por la calle bañada por las luces de la ciudad, Sofía no podía quitarse de la cabeza el secreto que ahora conocía. El vínculo entre ellos se hacía más fuerte, pero sabía que mientras ese secreto estuviera entre ellos, no encontraría la paz. En el silencio de la noche, Alejandro entró en el centro de apoyo, con una pequeña bolsa de comida en la mano. Se había convertido en su costumbre apoyarla con pequeños gestos mientras ella construía su nueva vida. Llamó suavemente a la puerta de la habitación, pero no hubo respuesta. ¿Sofía?, la llamó, pero el silencio fue su única respuesta. La puerta estaba entreabierta, así que entró con cautela. La habitación estaba vacía. Las pertenencias de Sofía estaban empaquetadas en una bolsa de lona, descansando junto a la cama. Sobre el escritorio había un cuaderno abierto, lleno de bocetos y garabatos. Una foto arrugada asomaba entre las páginas y atrajo inmediatamente la mirada de Alejandro. Impulsado por la curiosidad, la cogió y desdobló el frágil papel. En cuanto sus ojos vieron la imagen, se le cortó la respiración. Era él, de niño,
junto a una niña pequeña frente al gran roble y el columpio. Sandra y Sofía, es decir, Sandra. El cerebro de Alejandro trabajaba febrilmente, intentando procesar lo que veía. La revelación lo golpeó como una ola. Sofía y Sandra eran una y la misma persona. La chica a la que había amado, la que creía perdida para siempre, había estado justo delante de él, con un nuevo nombre y una vida completamente diferente a sus espaldas. Pero, ¿por qué no se lo había dicho? ¿Por qué le había ocultado la verdad mientras se acercaban cada vez más? La conmoción inicial pronto dio paso a una amarga decepción. Alejandro apretó los puños, agarrando la foto. El peso de las preguntas no formuladas inundó su pecho. Esa noche, Alejandro esperó durante horas a que Sofía regresara. Cuando finalmente apareció, su rostro se suavizó hasta que vio la fotografía en su mano. El pánico brilló en sus ojos. ¿De dónde has sacado eso?, preguntó con voz temblorosa. De tu cuaderno, respondió Alejandro en voz baja, pero su voz estaba cargada de emoción. Sofía, o debería decir Sandra. Sofía se quedó helada, sin poder respirar. Puedo explicarlo, empezó, pero su voz se quebró. Alejandro se acercó, su mirada penetrante. Entonces hazlo, dijo, su voz quebrada por el dolor. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué dejaste que creyera que eras solo alguien conectado a mi pasado, cuando eras tú a quien he estado buscando toda mi vida? Las manos de Sofía temblaban mientras se aferraba a la correa de su bolso, incapaz de mirar a Alejandro a los ojos. Al principio, ni yo misma lo sabía, confesó en voz baja, hasta que encontré esa foto. Pero para entonces ya era demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué?, preguntó Alejandro. Para la verdad, susurró Sofía, con la voz quebrada. Las facciones de Alejandro se suavizaron, pero el dolor aún ardía en su interior. ¿Por qué tenías tanto miedo?, preguntó. ¿Creíste que no me importaría quién eres ahora, después de todo este tiempo juntos? La voz de Sofía se elevó, su miedo y frustración saliendo a borbotones. ¿Cómo iba a saberlo? No parabas de hablar del pasado, de encontrar a Sandra, como si fuera solo un recuerdo perfecto que querías recuperar. No quería destrozarte eso. Alejandro bajó la cabeza, sus hombros tensos. ¿Destrozar?, repitió en voz baja. Sofía, no me interesa la perfección. Te quiero a ti, a la chica que sobrevivió, que no se rindió, que es más fuerte que nadie que conozco. Las lágrimas brillaron en los ojos de Sofía, pero retrocedió un paso. Dices eso ahora, su voz temblaba. ¿Pero qué pasará cuando te des cuenta de que ya no soy la misma persona del pasado? ¿Y si no cumplo con tus recuerdos? Alejandro extendió la mano, pero Sofía retrocedió, el pánico apoderándose de ella. No puedo hacer esto, susurró entre lágrimas. Sofía, no, dijo ella con firmeza, interrumpiéndolo. Yo no pertenezco a tu mundo, y tú tampoco al mío. Con eso, agarró su bolso y pasó corriendo junto a él, dejándolo paralizado por la conmoción. Él se quedó allí, con la foto en la mano, el corazón apesadumbrado por la culpa y el anhelo. Sabía que ella había huido porque tenía miedo, y él no le había demostrado lo suficiente que todo era real, que amaba no solo a la niña del pasado, sino también a la mujer del presente, y ahora tenía que encontrar la manera de arreglarlo todo. No podía perderla otra vez. Los días siguientes fueron insoportables para Alejandro. Se sentaba en su oficina, con la foto de su infancia frente a él. No podía quitarse de la cabeza el rostro bañado en lágrimas de Sofía y su voz temblorosa. Le he fallado, murmuró con amargura. Estaba enfadado consigo mismo por cómo había reaccionado, sabiendo que la había hundido aún más en sus miedos. Un día, decidió que no podía soportarlo más. Cogió su chaqueta y salió a buscarla. Pasó días recorriendo la ciudad, visitando todos los refugios y centros de ayuda donde podía esperar encontrarla. Al principio, no tuvo éxito. Era como si Sofía se hubiera desvanecido por completo. Pero Alejandro no se rindió. Finalmente, una voluntaria en un refugio para mujeres en las afueras asintió al reconocer la descripción. Está aquí, dijo con cautela. Pero, ¿estás seguro de que quiere esto?
Ha sufrido mucho y está empezando a encontrar algo de estabilidad. Alejandro asintió seriamente. Solo quiero demostrarle que me importa. No me importa cuánto tiempo lleve. Solo necesita saber que no está sola. La voluntaria dudó, pero finalmente señaló hacia el patio interior. Está fuera, en el jardín. El corazón de Alejandro latía con fuerza mientras salía al soleado patio. Sofía estaba sentada en un banco, de espaldas a él, leyendo un libro. Parecía algo más tranquila que la última vez. Sofía la llamó en voz baja. La chica se quedó inmóvil. El libro se le cayó de las manos al girarse. Su rostro mostró sorpresa primero, luego incertidumbre y finalmente una cautelosa distancia. «¿Qué haces aquí?», preguntó en voz baja. Alejandro se acercó, su mirada decidida. «He venido a buscarte, porque no podía dejar que te fueras pensando que solo me importabas por Sandra». Los labios de Sofía se apretaron en una fina línea mientras se levantaba y cruzaba los brazos. «No tienes que decir nada, Alejandro. Lo entiendo. Tienes muchos recuerdos ligados al pasado, y yo ya no soy quien recuerdas. Es mejor si...» «Basta», la interrumpió Alejandro. Su voz, una mezcla de ternura y firmeza. La chica se estremeció ante la fuerza de sus palabras. «Tienes razón», continuó Alejandro. «No eres quien recordaba. Ya no eres la Sandra que conocí de niño. Eres Sofía». La chica lo miró fijamente, sus defensas derrumbándose lentamente. «Y Sofía es alguien que ha vivido más de lo que nadie debería soportar», continuó Alejandro Martínez, acercándose a ella. «Alguien fuerte, amable e irresistiblemente tenaz. Alguien que no se rinde ni siquiera cuando la vida intenta quebrarla. Esa eres tú, Sofía. Y por eso eres importante para mí». A la chica se le cortó la respiración. Las lágrimas brotaron. «Alejandro», dijo, mientras él le tomaba suavemente las manos. «No voy a fingir que no atesoro mis recuerdos de Sandra», dijo Alejandro, su voz temblando con la más profunda sinceridad. «Pero no estoy aquí por eso. Estoy aquí porque te veo a ti, a la mujer que está frente a mí ahora, la mujer que he llegado a conocer, a admirar y de la que me he enamorado». Las lágrimas de Sofía corrían libremente mientras sus palabras penetraban lentamente su miedo. «¿Pero y si no soy lo suficientemente buena?», preguntó en un susurro. «¿Y si te decepciono?». Alejandro negó con la cabeza, sus dedos apretando más fuerte los de ella. «Nunca podrías decepcionarme», dijo. «Y eres más que suficiente, Sofía. Siempre lo has sido». Por un momento se quedaron en silencio uno frente al otro, las palabras de él flotando casi palpablemente entre ellos. Finalmente, Sofía respiró temblorosamente y apretó la mano de Alejandro con más fuerza. «Tenía tanto miedo», confesó, con la voz quebrada. «Miedo de que solo vieras tu pasado en mí. Pero ahora veo que me equivoqué». Alejandro asintió con una sonrisa cálida y aliviada. «Ambos cometimos errores», dijo en voz baja. «Pero podemos seguir adelante juntos». «Juntos», repitió Sofía con una leve sonrisa. Una suave brisa agitaba las hojas cuando Sofía salió del coche de Alejandro. Su mirada recorrió el entorno familiar. Habían salido de Madrid hasta llegar a un prado tranquilo y espacioso, rodeado de enormes robledales. La luz del atardecer bañaba el paisaje con rayos dorados, envolviéndolo todo en un cálido resplandor. Sofía se detuvo y miró a Alejandro, que estaba a su lado con una expresión indescifrable. «¿Por qué me has traído aquí?», preguntó en voz baja. Alejandro sonrió amablemente, el afecto brillando en sus ojos. «¿Recuerdas este lugar?», dijo con un matiz nostálgico en la voz. Sofía se volvió hacia el prado, sintiendo cómo los recuerdos intentaban aflorar. Entonces, de repente, reconoció el columpio, el roble, el eco de las risas. «Este es el lugar». Su voz se quebró mientras las lágrimas asomaban a sus ojos. Alejandro se acercó a ella. «Aquí pasamos nuestra infancia», dijo en voz baja. «Aquí veníamos para escapar del mundo. Y aquí te di ese collar». Sofía se aferró al collar con los dedos, sintiendo el peso del momento. «No ha cambiado nada», susurró, con voz temblorosa. Alejandro sonrió. «Tampoco lo que siento por ti». Juntos caminaron hacia el viejo roble, de cuyas gruesas ramas aún colgaba la cuerda desgastada de su antiguo columpio.
Alejandro sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. A Sofía se le cortó la respiración cuando la abrió. Dentro había una delicada pulsera, adornada con el mismo zafiro que lucía su collar. «Quería darte algo nuevo», dijo Alejandro en voz baja, pero con una emoción palpable en su voz. «Algo que simbolice quiénes somos ahora. No solo el recuerdo del pasado, sino el futuro que quiero construir contigo». La mano de Sofía temblaba mientras tomaba la pulsera, sus lágrimas fluyendo libremente. «Alejandro». Él le tomó la mano suavemente y la miró a los ojos con una intensidad que hizo que el corazón de Sofía latiera con fuerza. «Te quiero», Sofía dijo con voz firme. «No porque alguna vez fueras Sandra, sino porque veo quién eres ahora, todo lo que has sobrevivido, en quién te has convertido. Eres la mujer más fuerte y maravillosa que he conocido, y quiero pasar mi vida demostrándotelo». Las lágrimas de Sofía se intensificaron, su corazón inundado por emociones que no se había atrevido a sentir durante mucho tiempo. Alejandro respiró hondo y continuó en voz baja. «Sé que cometí errores y sé que esto no será fácil, pero si me das una oportunidad, quiero una vida contigo en la que ya no tengamos que huir del pasado». Durante un rato, solo se oyó el susurro del viento entre las hojas. Sofía miró sus manos entrelazadas, sus pensamientos corriendo salvajemente. Pero cuando volvió a mirar a los ojos de Alejandro, todos sus miedos y dudas se disiparon. «De acuerdo», susurró, su voz sonando segura a pesar de las lágrimas. «Construyamos esa vida juntos». Una sonrisa radiante apareció en el rostro de Alejandro, una mezcla de alivio y alegría emanando de él. Abrazó a la chica con fuerza, su corazón latiendo con la certeza de que nunca la dejaría ir de nuevo. En las semanas siguientes, Sofía y Alejandro reconstruyeron juntos las piezas de sus vidas, ya no como fragmentos del pasado, sino como verdaderos compañeros. Compartieron abiertamente su historia con amigos y conocidos para dar fuerza a otros que luchaban con su pasado. Juntos crearon una fundación dedicada a apoyar a las personas sin hogar y a aquellos que se sentían perdidos. Sofía participó activamente en el trabajo, sintiéndose cómoda en los refugios y programas de calle. Sus propias experiencias le dieron una perspectiva única con la que tocó a mucha gente. Alejandro la apoyó en cada paso, observando con orgullo la fuerza y la compasión que le habían robado el corazón en primer lugar. El día que se cumplió exactamente un año desde que se reencontraron, Alejandro llevó a Sofía de vuelta al roble. El prado ahora resonaba con las alegres risas de los niños, todos del refugio, cuyas vidas habían cambiado gracias a su ayuda. Sus risas se convirtieron en la voz de la gratitud y la esperanza. Sofía y Alejandro descansaban bajo el árbol, ella apoyando la cabeza en el hombro de él, con una sonrisa pacífica en el rostro. «Gracias», dijo en voz baja. Alejandro arqueó una ceja con fingida curiosidad. «¿Gracias por qué?» «Por no rendirte nunca conmigo», susurró Sofía, con profunda emoción en la voz. Alejandro le besó suavemente la coronilla, con el corazón lleno de amor. «Yo debería darte las gracias», respondió en voz baja, «por darme una segunda oportunidad para amarte». El sol se ponía lentamente, pintando el prado con tonos dorados y ámbar, mientras los dos se sentaban allí, sabiendo que habían encontrado algo mucho más valioso de lo que jamás habían perdido. Se habían encontrado el uno al otro y esta vez no se soltarían. Mientras Alejandro y Sofía encontraban su camino juntos, su historia nos recuerda a todos el poder de las segundas oportunidades, la superación de las dificultades de la vida y el redescubrimiento de la forma más profunda del amor. El amor no se trata de la perfección, sino de ver las heridas del otro y construir juntos algo hermoso.